Lo primero es, como Remo creo que lo decía muy claro, ¿no? Entender marzo del 76 y la sangrienta dictadura cívico-militar como parte de un proceso amplio que nosotros caracterizamos como un antiproyecto, ¿no? Una manera de leer la historia que en SADO practicamos es a partir de proyectos y de antiproyectos. Y es muy claro que nuestro país vivió un proyecto en su momento inconcluso, pero proyecto significativo al fin, que es el proyecto de la justicia social. Tuvo un antiproyecto claro, un proyecto, si uno lo tuviera que sintetizar en dos palabras, de sumisión incondicionada al Imperio del Norte. Ese antiproyecto, como aquí se dijo ya, necesitó de alguna manera atropellar las organizaciones sindicales, los trabajadores, las organizaciones sociales y políticas, porque claramente eran un obstáculo para ese proyecto que no era de independencia, de soberanía, de justicia social, sino un proyecto de sumisión. Por eso digo, desde las organizaciones sindicales, desde el SADOP, no nos confundimos. Nosotros podemos ser críticos de algunos aspectos de la gestión del gobierno, podemos tener diferencias en nuestros intereses sectoriales puntuales, en nuestra agenda gremial reivindicativa, como tenemos en este momento los docentes. Pero no vamos a ser nosotros, compañeras y compañeros, los que vayamos a hacer del caldo gordo a la derecha en Argentina, no vamos a ser nosotros los que le vamos a abrir las puertas a la sociedad rural argentina, no vamos a ser nosotros los que vamos a ser cómplices de la derecha que en este país lo único que ha hecho sistemáticamente es atacar al pueblo y a los trabajadores. Esta justicia que hoy tenemos, que en gran medida es la misma que teníamos hace algunos años atrás, esta justicia que ve inconstitucionalidades en leyes como la de medios o en leyes que han sido claramente votadas por amplia mayoría de nuestros representantes en el Congreso, no veía en ese entonces ningún problema en aplicar leyes de impunidad. No eran leyes de perdón, no eran leyes de contenido formal, eran leyes de impunidad. Impunidad para los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el marco de este plan político y de represión. Por eso nos parece muy importante el objetivo de democratizar la justicia. La justicia es el menos democrático de los tres poderes. Nosotros elegimos al presidente de la Nación, elegimos a los compañeros diputados y senadores, pero no tenemos ninguna posibilidad de incidir sobre la conformación del Poder Judicial. Y el Poder Judicial termina siendo el más conservador de los poderes, termina siendo en que, salvo cuando, digamos, las papas queman, siempre dicta fallos, sentencias y resoluciones tendiendo a proteger a los poderosos y a castigar a los más desprotegidos y a los más humildes. Como todos saben, esa dictadura que el 24 de marzo se cumplen 37 años fue terrible, que tuvo su consecuencia cultural, política, económica, que ha dejado huellas que tenemos que empezar a cerrar y sintetizar, pero siempre recordar buscando la verdad y la justicia. Pero no solo empezó esa persecución ese 24 de marzo, como bien el compañero lo expresó anteriormente, empezó con aquella fusiladora en 1955. Esa fusiladora ya tenía un claro objetivo de persecución sobre todos los trabajadores, porque los trabajadores, como lo decía Perón, Néstor y Cristina, son la columna vertebral no solo del movimiento, sino de la comunidad, de cómo ordenamos la comunidad, cómo se ordena la familia, cómo se promueve la participación, cómo cada uno que genera su salario con el mismo genera la riqueza y se redistribuye. Estamos hablando de justicia social. Y ahí estaba la discusión de un país justo, libre y soberano con un país para pocos e injusto. Esa discusión, que es histórica en la Argentina, se saldó con el Perón, se saldó con Néstor y Cristina, y hoy en día está nuevamente llevándose adelante con el trasvasamiento generacional.
La mirada sobre lo que significó la dictadura cívico-militar estaba centrada fundamentalmente en analizar la situación de las víctimas. Creo que en los últimos años esa mirada se amplió para la comprensión de la razón de por qué existió el terrorismo de Estado en nuestro país. Pero la última dictadura vino con una planificación muy clara. Si uno se atiene a los números, podemos decir que la dictadura significó 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, más de 10.000 presos políticos, cerca de 250.000 personas que se exiliaron en el exilio externo y en el exilio interno, 500 niños apropiados, robados de las manos de nuestros compañeros nacidos durante el cautiverio de sus madres. Pero la dictadura cívico-militar también significó pasar de 7.000 millones de deuda externa a más de 40.000 millones de deuda externa, la destrucción de más de 250.000 pequeñas y medianas empresas, el verdadero motor de la generación de trabajo. Por eso las primeras víctimas de la dictadura cívico-militar fueron los trabajadores, las primeras. La persecución sobre las organizaciones político-militares de la época fue un desarrollo de mucho más largo plazo. Siguió durante el año 77, durante el año 78 y durante el año 79. Pero las primeras víctimas del terrorismo de Estado fueron los trabajadores. Hoy estamos en un cuadro de situación que revitaliza y necesita la recuperación y el sostenimiento de la memoria histórica, los verdaderos valores que nosotros debemos reivindicar. Néstor Kirchner veía con mucha claridad que la apertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad iba a llevar al conocimiento de las responsabilidades civiles de esos crímenes, iba a llevar al conocimiento de cuál era el objetivo de fondo que había tenido esa dictadura cívico-militar. Por eso no es casual que el primer personaje vinculado a los grupos económicos que está procesado en la Argentina sea el señor Blaquier, dueño de los ingenios Ledesma, que es responsable directo del secuestro de 300 trabajadores de ese ingenio durante el apagón de Ledesma. Era la participación directa y activa, no solamente en los beneficios económicos, porque cuando uno mira el plantel que integraba el Ministerio de Economía durante la dictadura, encuentra a los representantes de los distintos grupos económicos participando activamente en esta planificación. Pero también encuentra la participación, como estaba aprobado en el caso de Martínez Dios y ahora se prueba en el caso de Blaquier, la participación directa en la aplicación del terrorismo de Estado en función de los intereses económicos de esos grupos. A partir del 17 de octubre de 1945, la Argentina, la historia argentina, tiene como una bisagra, una nueva Argentina aparece, un nuevo modelo de país aparece, y allí es donde por primera vez los argentinos conocemos lo que llamamos familiarmente casi la justicia social. Se van a cumplir 37 años de aquel golpe de Estado genocida, también con la complicidad de los civiles. Uno de los ideólogos el principal ideólogo de ese golpe no fue un milico, fue un civil, y lo acaba de mencionar Remo, fue Alfredo Martínez Dios, que murió recientemente y lo lamento yo también, porque tendría que haber muerto en la cárcel donde tienen que ir a parar los genocidas y los delincuentes, como lo fue. Seguimos luchando, y fueron las organizaciones sindicales las que pusieron sus hombres, las que pusieron sus estructuras, las que pusieron todo lo que tenían a su alcance para continuar esta lucha. Y tuvimos un traspié muy duro, porque más allá de recuperar la democracia, perdimos al general Perón, sufrimos un nuevo golpe de Estado que todavía no ha quedado claramente definido en cuanto a la responsabilidad de los responsables, valga la redundancia, de los autores de ese golpe de Estado. Es decir, sabemos que fueron los milicos, sabemos que hubo civiles cómplices, pero todavía sospechamos que hay muchos cómplices más que todavía no han aparecido en la superficie, y ellos también
deben ser juzgados.